Saludos queridos participantes, les habla Profe Betsy y en el día de hoy estaremos hablando sobre las plantas. ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivientes, nacen, se alimentan, crecen, respiran, se reproducen, envejecen y mueren. ¿Cuáles son las partes de las plantas? Para llevar a cabo esas funciones, la de crecer, nacer, respirar, etc., la mayoría de las plantas ha desarrollado un organismo compuesto de raíces, tallos y hojas. Además, muchas de ellas tienen flores, frutos y semillas. ¿Cuál es la función del tallo? Es la parte de la planta que tiene la función de proporcionar estructura y soporte al resto de órganos aéreos, como las hojas, flores o frutos. ¿Cuál es la función de la raíz? Son el órgano subterráneo de la planta, cuya función principal es absorber agua y nutrientes del suelo, así como proporcionar un agarre sólido. ¿Cuál es la función de las hojas? Son las encargadas de fabricar alimento para la planta a partir de los elementos absorbidos por las raíces y de la luz solar, mediante el proceso de fotosíntesis. Además, son también responsables de la transpiración y respiración de las plantas. ¿Cuál es la función de la flor? Son parte vital de la reproducción sexual de los angiospermas. Las flores fecundadas darán lugar a frutos, que protegen las semillas mientras éstas se forman y ayudarán después a propagarlas. ¿Cuál es la función de la semilla? Son las distintas. ¿Cuál es la función de la semilla? Son la unidad de reproducción sexual de las plantas y tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie a la que pertenecen, siendo uno de los elementos más eficaces para que éstas se dispersen en tiempo y espacio. ¿Cómo se reproducen las plantas? Consiste en el conjunto de mecanismos a través de los que se pueden multiplicar las plantas, es decir, consiste en que las plantas puedan reproducirse, puedan multiplicarse. ¿Cuál es la reproducción sexual en las plantas? Esta reproducción implica la unión de células germinales especiales, los gametos, que poseen variabilidad genética debido a la meiosis. Es decir, para que se dé la reproducción sexual en las plantas, tiene que haber una unión de células. Solo así vamos a ver que esas se multipliquen de manera sexual. ¿Cómo es la reproducción asexual de las plantas? Esta no implica la unión de células y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. A diferencia de la sexual, la reproducción asexual no implica que haya una unión de células. Un ejemplo de esto es la yuca, que se reproduce a través de cortar una parte de la planta y volverla a sembrar. De esta manera tendremos otra planta igual a la que teníamos al inicio. De este video y vamos a hablar de qué aprendimos de las plantas. Vimos su definición, que las plantas son seres vivos igual que tú e igual que yo, que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Vimos las partes de las plantas como el tallo, el fruto, la flor, las raíces, las hojas y sus distintas funciones. Y también
estuvimos hablando sobre la reproducción de las plantas, que puede ser tanto sexual como asexual. Ahora sí, me despido. Ha sido un placer compartir espacio con ustedes y nos vemos en una próxima entrega.